ya tenemos pues hoy día la elección de la mesa directiva del Congreso para el periodo legislativo 2013-2014. Hay dos listas, la oficialista, que preside el congresista Freddy Otárola, y la de oposición, que tiene carácter de simbólica, y la preside el congresista Octavio Salazar. Digo simbólica porque pareciera que no tiene los votos que se necesitan. De todas maneras, las informaciones que han estado transcurriendo se refieren sobre todo a estos cambios. Hay dos cosas que yo esta mañana comentaba. La primera, que los grupos políticos en realidad se han vuelto ya una suerte de tiendas provisionales en que uno va para aquí, va para allá, no hay ningún motivo ideológico razonable. Y por otra parte, este es un adelanto de las movidas que van a ocurrir a propósito de las elecciones municipales y regionales. Entonces ya hay un acomodamiento curioso de parlamentarios que prácticamente están diciendo: mira, yo estoy aquí de pura casualidad y ahora voy a trabajar lo que me interesa, mis cuestiones regionales. Vamos a conversar con algunos congresistas, don Carlos Tubino, de la bancada de Fuerza Popular, de la bancada, y el congresista Javier Velázquez Gesquén del APRA, en la bancada de Concertación Parlamentaria. También ha sido invitada la congresista Julia Tevez, de la bancada de Gana Perú. Gracias, congresistas, disculpen que nos haya hecho perder un poquito el tiempo. Vamos a ver. Don Carlos Tubino, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Hay razones para preocuparse? ¿Qué cosa significa las movidas que hasta ahora han venido ocurriendo y que, según algunos analistas, pues no hacen sino ratificar que seguimos en una especie de cubileteos que no son pues muy bien recibidos por la opinión pública, al parecer? Sí, mira, muchas gracias por la invitación, Raúl, y la verdad que yo estoy sorprendido. Yo soy nuevo en estos avatares de la política, y ver que se puede formar bancadas tan fácilmente en un congreso a mí me llama la atención. Entonces, yo soy una persona formada en la vida militar, y entonces en base a disciplina, en fin, a valores. Y yo no entiendo eso, cómo una persona puede estar en un grupo político y fácilmente... ¿Cómo se puede cambiar de barco? Así es. Y además tenemos que entender que la política es una guerra sin sangre. Entonces, pero que fácilmente uno sale de una trinchera y se va a otra, yo la verdad que eso no me parece correcto. Pero ¿qué pasa cuando esa trinchera también cambia? Claro. ¿Qué pasaría si Fuerza Popular decide cambiar de ideología, cambiar de giro, apoyar cosas con las cuales originalmente no estaba de acuerdo? ¿Qué haría usted? Sí, mira, yo te agradezco la pregunta, Cayetano, porque acá hay dos temas que hay que tener en consideración. Uno es el valor de la disciplina. Yo últimamente he visto que ese valor, que es la disciplina, por ejemplo, como que no lo consideramos. O sea, la disciplina no interesa. Interesan otras cosas. Entonces, por la disciplina han dado su vida millones de personas en este mundo, en el ser humano. Entonces, sí, la disciplina que es un tema importante a tener en consideración en estos casos. Yo veo en una bancada que no se hacen las cosas que yo quisiera, bueno, yo tengo que luchar democráticamente al interior de esa bancada. ¿Y si lo ningunean? No, es que tú has aceptado entrar a una ley política democrática donde al final se decide en base a votos y donde al final hay una disciplina que se debe mantener. Entonces, imagínate que no hubiera disciplina a nivel parlamentario. Entonces, que cada quien hace lo que se le ocurre, ¿no? Entonces no es así. Yo creo que eso es un valor que últimamente ha sido ninguneado en el Perú, porque la mayoría, por ejemplo, de los congresistas, el otro día, que tanto hemos sido criticados como si fuéramos unos delincuentes, ¿no? El valor de la disciplina no ha tenido ningún valor. Y todos los que hemos votado de una forma u otra, equivocadamente o no, hemos mantenido ese valor. Y ese valor debe ser también reconocido. Pero ese valor no puede estar por encima de un valor superior, que era tener instituciones independientes, sólidas, con las mejores personas que tiene el Perú. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Es que eso son dos cosas, son dos formas de pensar. O sea,
escuchar lo que ha dicho la calle, que me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hoy día el Perú se consolida democráticamente. El Perú necesita mayor transparencia en sus políticos y esa es la señal que tenemos que aceptar. Y el Congreso ha retrocedido en lo que ha hecho, ha reconocido su error ante la opinión pública y yo creo que eso y reconocerse también, ¿no? Somos seres humanos, hay errores, hay equivocaciones, podemos enmendar el camino. Congresista Velázquez Jejín, el congresista tubino acaba de hacer referencia a un valor que tradicionalmente era del partido aprista, ¿no? La disciplina, compañeros. Y ahora, a pesar de ser una bancada con pocos miembros, sin embargo esa disciplina, pues se reconoce como un elemento que ha llevado a que el APRA siga teniendo un peso específico en el Congreso a pesar de su reducido número, pero sin embargo no ha podido articular a una candidatura de oposición. ¿Qué va a pasar ahora con esta elección que vamos a tener hoy día y que parece estar ya decidida? Al final, pese a las críticas, todos se fueron con la bancada de Gana Perú. Bueno, casi todos. Diré lo siguiente, y lo digo de verdad como una reflexión y una autocrítica también a los partidos que ya existimos. O sea, lo que no nos damos cuenta es que estas nuevas generaciones que están irrumpiendo las calles, protestando airadamente contra los que hacemos política con mecanismos tradicionales, o hacemos una reforma del sistema de partidos, de la forma de hacer política, o estos jóvenes, estas nuevas generaciones están haciendo ya política, pero quieren que sea más transparente, que sea más predecible. Y aquí quiero hacer una crítica a lo que sucede en el Parlamento. No puede ser posible, y esto lo hemos discutido en la Comisión de Constitución cuando hemos planteado un conjunto de reformas políticas que tienen que haber. La economía ha cambiado, el desarrollo está cambiando y lo que falta es la gran reforma política. Y si no lo hacemos desde el Parlamento, el país la va a hacer desde las calles. ¿Por qué? Entran 6 bancadas parlamentarias y terminan 11. Y yo sí lo digo como autocrítica. Cada año que va a haber elecciones a la mesa directiva comienzan a decir, mira, yo soy provinciano, quiero reivindicar pensamiento provinciano, yo soy más honesto que tú, y por eso, y ese es el argumento de la bancada. Y ¿sabes cuál es el elemento perverso? Que en el reglamento del Congreso se permite que para ser bancada parlamentaria tienes que ser no menos de 6 miembros. Por ejemplo, en el caso de nosotros, y lo hablamos esto, Mauricio lo habló con el presidente electo, el señor Humala. Nosotros, si el país votó, cerca de 900.000 ciudadanos votaron para que 4 sean los parlamentarios del APRA, superamos la valla electoral, era obvio que el Parlamento tenía que reconocernos como bancada. El reglamento establece mecanismos perversos, por ejemplo, si no eres 6, el parlamentario independiente no puede hablar, no puede presentar proyectos de ley. Entonces, en la pared. Exactamente, entonces es una locura, pero además tiene otro elemento perverso. Gana las elecciones y no te das cuenta que estos rompimientos se dan cuando se va a ver elecciones a la mesa. ¿Por qué? Comisión más, comisión menos, que yo quiero estar en la mesa. Los carguitos. Entonces aparecen. Ahora esa acusación surge contra una agrupación. Entramos 6 bancadas, ahora somos 8. Y con este ritmo vamos a tener 11. La atomización lo que va a generar, va a poner piedras en el camino lo que debe ser este elemento de concertación que tiene que buscar la bancada. Entonces, nosotros hemos venido exigiendo. Y yo he presentado un proyecto de ley desde el inicio de esta gestión, que solamente se reconozca como bancadas aquellos que han superado la valla electoral. Si el pueblo vota, por ejemplo, por Perú Posible, vota por equivocado o no vota por ese programa de gobierno, aquel que no se considere o considere que la mayoría ha desviado lo que sustentan esa propuesta programática, puede renunciar y volverse independiente. El Congreso le tiene que reconocer su derecho a hablar y su derecho a presentar proyectos de ley. Pero todas estas cosas se dan, porque me junto contigo, hacemos 5, ya podemos tener un vocero, ya tenemos haciendo la Junta de Portavoces, tenemos derecho a una comisión, tenemos oficinas, y de verdad que eso da pena, porque en este contexto, ahora yo lo digo como una autocrítica, ¿por qué no hemos formado parte de una lista? Porque estos son los efectos de la repartija. Estos son los efectos de la repartija. Yo creo que este tercer año la oposición ha debido articular, aunque nos hubieran ganado simbólicamente, no simbólicamente, hubiéramos podido articular una verdadera lista de oposición, pero esta confusión que se ha generado, lo que nosotros no entendimos, ¿cómo es posible que se haya hecho este acuerdo, a pesar de haber advertido que eso estaba mal? Dicen, no, pero en el pasado lo hicieron ustedes. La política está cambiando y tiene que cambiar, o sea, no puede justificar. Hace 5 años, de repente se hizo una elección en ese sentido, ahora ya no, ahora hay los jóvenes, las nuevas generaciones, la gente está exigiendo que los políticos cambien su forma de hacer política, que seamos más transparentes,
No, y además entonces, más fieles a ciertos principios. Exactamente. De hecho, uno pertenece a un partido político no pues para simplemente, como lo ha dicho el pastor Lay, las declaraciones del pastor Lay son admirables en realidad. Esto es una alianza electoral. Ya hemos ganado, ya estamos acá, ahora sí ya cada uno se acomoda como puede. Es decir, es un falseamiento a la voluntad popular en la medida en que él ha sido elegido en tal o cual agrupación y que no es un acuerdo meramente electoral. Raúl, y aquí no puede haber alianzas electorales. El país tiene que votar por alianzas programáticas. Si se juntan tres partidos y juntan sus esfuerzos, le presentan una propuesta programática al país, no puede ser que una vez que sales elegido rompa fila, pues eso es una burla al electorado. Entonces tiene que haber, en vez de alianzas electorales, pues, alianzas programáticas. Y lo digo públicamente, nosotros también hemos recibido, nosotros nos juntamos 6 porque no podíamos, no teníamos derecho a hablar, 4 parlamentarios, a pesar que habíamos superado la valla electoral. Pero están encantados con Bruso, ¿no? No, muy bien, o sea, tenemos una, y te lo digo de verdad, 4 gatos, ahora aparecen ya 4 leoncitos. Que nosotros, se nos planteó incorporar a alguien más y nosotros hemos decidido ser los 6 hasta el 2016. Vamos a ser los 6 hasta el 2016 y no necesitamos estar en la mesa, no necesitamos estar en una comisión para hacer valer los derechos como parlamentarios y para hacer valer la propuesta programática que le planteamos al país. El país quiso que los apristas sean 4, el país quiso que seamos de oposición constructiva y ese principio lo vamos a mantener hasta el 2016. Congresista Carlos Tubino, yo le quiero preguntar, porque usted ha hecho mención precisamente a que procede pues de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Qué valoración hace usted de su vida parlamentaria? ¿Qué cosas ha aprendido que no debió haber aprendido? En todo caso, ¿cómo útil se ha sentido? No, mira, Raúl, es una pregunta, la verdad que muy buena, porque para mí esa experiencia en la vida política, que es totalmente diferente a la vida que yo he tenido durante 40 años en la Marina, me da una serie de oportunidades. Primeramente, la coyuntura quiso que en algún momento en mi carrera naval fuera jefe político militar en una región que necesita que miremos hacia ella. Y la verdad que a mí me conmovió bastante ese puesto y tuve la oportunidad, porque ya estaba mejor la situación de la lucha contra el terrorismo, de implementar programas sociales, en fin, acercarme mucho al pueblo. Y sentí el deber, cuando dejé la vida naval, de hacer algo por esa población, y se me presentó la oportunidad. Y yo agradezco muchísimo esa oportunidad que me ha dado, en este caso Fuerza Popular, de poder hacer algo por el Perú profundo. Y la verdad que esa es la parte que a mí me motiva muchísimo. Sí me llama la atención las cosas que veo en el Congreso. Eso porque no está acorde a como he sido formado desde los 15 años. Entonces veo, por ejemplo, no solamente lo que acaba de decir Javier Velázquez, sino veo también que se traiciona al electorado cuando alguien vota, o un grupo político vota en contra de los vamos a decir de la línea de pensamiento de ese grupo político. Entonces yo veo gente que, por ejemplo, ha sido elegido por defender a la propiedad privada a su líder presidencial y terminan yendo contra las concesiones, etcétera. Yo no entiendo esa parte. Yo digo, por lo menos hay que tener una forma de actuar que no sea pues en base a como si fuera, ¿qué te digo?, un club. Porque yo he visto parlamentarios de tiendas políticas muy pequeñas que a la hora de la votación cada uno vota como quiere. Yo no entiendo esa parte. O sea, ¿cómo puede uno, de la misma, son muy pocos y vota uno para acá, otro por allá? Yo creo que tiene que haber cierto orden. Entonces esas cosas me llaman muchísimo la atención. Entonces yo creo que el Congreso necesita ser respetado también. Veo que el Poder Ejecutivo envía proyectos de ley y así entre gallos y medianoche se saltan las comisiones, todo en el Pleno. Eso tampoco puede ser. O sea, hay que respetarlo, los poderes que existen para sostener una democracia. Vamos a hacer una pausa, 8:73, vamos a continuar conversando sobre el tema, sobre todo también una evaluación de la nueva próxima mesa directiva.
Y nos dicen que la congresista Julia Tevez, que viene del Cusco, está ya en camino. Tiempo un poquito apretado porque los congresistas tienen que ir ya a la sesión extraordinaria. La elección. Saludamos a la congresista Julia Tevez. Julia Tevez, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, buenos días, Cayetana, buenos días, y disculpen por la demora, recién acabo de llegar a la ciudad del Cusco, sí, así nos represento esta linda sí. región. Bueno, hay dos elementos que me gustaría conocer su opinión. Lo primero, que se ha dicho, quizá era el momento de pensar en una mesa directiva que no fuera solamente pues de competencia del oficialismo, que pudiera ser más o menos multipartidaria, toda vez que en realidad se entra a un tercer año bastante complicado y que además el Congreso tiene, después de todas las crisis que se han vivido, una necesidad imperiosa de elevar ante la opinión pública los criterios de apoyo, ¿no es cierto? Y que se necesita un trabajo combinado que ya no depende de una u otra tienda política. Eso es lo primero. Y lo segundo, en verdad, tiene que ver un poco con cuáles son las prioridades que se han establecido desde la bancada de Gana Perú para este año. La primera pregunta, nosotros los 130 congresistas tenemos toda la potestad y facilidad de poder armar listas dentro de lo que tenemos los grupos políticos. Y en este momento hay dos listas y está claramente evidente que aquí se trabaja con mucha pluralidad y ha habido una convicción consensuada de la lista número 1 que en este momento encabeza el congresista Freddy Otárola y que es de representante de la bancada, en el cual se ha demostrado, Raúl, que hay una lista que han articulado más de 4 fuerzas políticas. Entonces, esto significa de que ha tenido un trabajo democrático, porque eso es el Congreso de la República. Y tenemos dos listas, una encabezada por varias fuerzas políticas y la otra lista que entenderemos que es pues de una sola bancada. Entonces, aquí está claro el panorama. Somos 130 congresistas y hay una convicción que esta mañana vamos a elegir y también la votación es democrática. Tenemos dos listas y se verá con votos y por elección y por mayoría se verá una nueva mesa directiva. Respecto... Lo que se percibe es otra cosa, más bien. Lo que se percibe es que parece que de alguna manera se mantiene lo que la población sancionó con esas marchas, es decir, estos acuerdos para mantener ciertas cuotas de poder, porque la oposición estaba articulando una candidatura que se cayó al final porque parece, y así lo señalan los propios congresistas, los grupos parlamentarios que ahora los acompañan en esa fórmula para la mesa directiva no querían perder una vicepresidencia, no querían perder comisiones, no querían perder las posibilidades de tener alguna situación más grata para ellos al Congreso, ¿no? Si es que ellos forman parte de una nueva mesa directiva, pues no van a perder esos beneficios. Sí, es una... Y eso lo percibe la población también congresista, no se trata... Percepción, ¿no? Sí, que de repente no la comparto porque nosotros sí podíamos tener, de acuerdo al reglamento del Congreso, poder tener más listas. Entonces, si esa es la percepción y nosotros los congresistas tenemos la capacidad de poder tener más listas, teníamos hasta el día de ayer para poder presentar listas. Esto significa que si hay dos listas, ha habido un trabajo consensuado y ahora se va a mostrar con votos, porque así es la democracia, la participación activa de los 130 congresistas, ahora con ya 8 fuerzas políticas. Entonces, para nosotros es totalmente tranquilo el trabajo, nosotros estamos tranquilos porque somos un trabajo que en este momento estamos demandando a bastante diálogo. Freddy Otárola tiene la plena confianza de nosotros y de las otras bancadas, como ha visto, ahí hay presidencias, vicepresidencias de diferentes fuerzas políticas, y entonces todo va tranquilo con nosotros, y creo que aquí hay que trabajar por la ciudadanía. Lo que interesa saber es cuál es la opinión pública al respecto. Sí, ustedes pueden estar muy tranquilos, pero el país no está tranquilo. Nosotros, desde el primer año que asumimos nuestro compromiso, y la responsabilidad cae en los 130 congresistas, porque nosotros debatimos
El artículo 29 del reglamento del Congreso, y yo quiero, porque he estado atenta a la entrevista anterior, dice que al inicio del periodo anual de sesiones, es decir, ya vamos a empezar esta próxima legislatura, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallada de temas o proyectos de ley que a consideración debe ser debatido y aprobado, y el Pleno del Congreso, es decir, los 130 congresistas, lo incluimos en la agenda legislativa. Entonces, no es responsabilidad de nosotros los 130 y podemos decir que aquí hay un trabajo para articular con el Poder Ejecutivo, pero no hay que confundir de que el Ejecutivo imponga, lo dice el Estatuto del Congreso. Por eso verdad que es que, pero el tema aquí no es del oficialismo, el tema acá es que falló la oposición. La oposición no pudo articular una lista alterna también multipartidaria. Entonces la calle también se va a ir contra la oposición. Acá no va a haber, no van a dejar títeres sin cabeza. Así es. La calle en realidad no tiene partido. Exactamente, y lo que ve es el oficialismo, claro, usa todos los medios que tiene para, ¿no es cierto?, darle a ciertos grupos de oposición algunas ventajas, pero ahí es donde falla la oposición, en caer nuevamente en la repartija. No, pero nosotros decimos lo siguiente, Luis. Te lo digo ahora, yo respeto la lista oficialista. Freddy Terlo es un parlamentario con experiencia y creo que va a tener que cambiar su comportamiento que tenía como vocero al que ahora es ser el coordinador de los parlamentarios. Pero exactamente, cada bancada asumirá su responsabilidad. Yo he dicho, en ningún caso nosotros vamos a votar por la lista oficialista. A nosotros el país no nos eligió para ser dama de compañía de la bancada oficialista. Tenemos puntos de vista críticos, hemos hecho señalamientos, también nosotros hemos gobernado el país y creo que es muy bueno que haya una oposición. Pero ¿cómo he hecho esa crítica inicial de que cómo entran los 6 bancadas, estos mecanismos perversos del reglamento que cada vez que se juntan 6 dentro del Congreso arman una bancada, tienen derecho a ser a un portavoz, oficinas, asesores, y no te das cuenta que el detonante de este fraccionamiento de la bancada solamente es cada vez que se eligen las mesas directivas? Entonces hay que hacer la gran reforma política, los dejo sosteniendo. Esta gente que está saliendo a la haciendo política y le está diciendo a los políticos que no está de acuerdo con la forma en que hacemos política, la componenda, que yo me arreglo, los acuerdos bajo la mesa. Entonces yo creo que cada uno tiene que asumir su nivel de responsabilidad, y lo digo, en este tema de la repartija, obviamente que eso nos ha salpicado a todo el Parlamento y cada uno tendrá que asumir su nivel de responsabilidad frente al país. Eso es decir, mira, te lo digo, ¿por qué digo que esta elección es el resultado, las consecuencias todavía finales de la repartija? Porque nosotros hemos venido auspiciando hace 2 días una lista de oposición, hemos entregado nuestros votos, los apristas, los humoristas, hemos dicho, te entregamos a ti sin ninguna condición, solamente para que ustedes lideren una lista de oposición. Y de pronto nos dicen, ¿sabes qué? No vamos a ganar, mejor lo dejamos ahí y nos pasamos al oficialismo. Ya no es culpa de nosotros, pues, sí, pero hemos tenido un nivel de responsabilidad. Congresista tuyo. Sí, muy rápidamente decir lo siguiente. Yo creo que así se le dan un trabalenguas a algunas personas. Fuerza Popular ha actuado con muchísima transparencia en esto. Entonces nosotros consideramos que tenía que haber una lista de oposición. Y le dimos nuestros 36 votos, como ha dicho Javier Velázquez, a Javier Benoya. Lo damos, tú organízate, pero tienes nuestros 36 votos. No queremos ningún puesto de vicepresidencia, nada, en absoluto. Así que ahí no hubo tome de daca. ¿Por qué no se hace una palabra que es positiva, decir que transparente ha sido Fuerza Popular? Y luego presentamos, al fracasar esto, tiene que haber un símbolo de democracia y de oposición en el Congreso. Hicimos nuestra propia propuesta. Salazar, Leila Chiguán, Jesús Hurtado y Juan José Díaz. Entonces, yo creo que hemos actuado de una forma muy correcta y muy transparente. Por lo menos yo quisiera escuchar a alguien que diga qué bien Fuerza Popular en esta ocasión. Muy bien. Bueno, muy bien. Lamentablemente el tiempo nos va ganando, pero una última intervención de doña Julia Pérez. Gracias, Raúl. Que a mí me interesa, digamos, conocer su punto de vista con relación a la calle, con relación a la opinión pública. En realidad, el ciento de aprobación como cuerpo legislativo es algo que afecta a mayorías y minorías y que no se puede continuar
porque al final de cuentas el riesgo es el riesgo de institucionalidad del país. En consecuencia, todo el mundo tenía la esperanza, y todavía se puede mantener, de que la actuación en este año, tanto de la mesa directiva como de la mayoría, como de la minoría, pueda de alguna manera significar un avance y un progreso en la forma de trabajar en el Parlamento. Los que venimos de las profundidades del país, Raúl, de un hogar decente, de un hogar humilde, la práctica de la política la vamos a hacer de una manera democrática. Nosotros, quienes en este momento estamos en el gobierno, tenemos la plena convicción de practicar una política transparente, respetuosa, no por afanes politiqueros, ojo. Lo que usted dice, trabajar para la calle. Lo que está faltando en este momento es la difusión de todos los proyectos de ley que en este momento hemos aprobado. Nadie puede hablar mal de su casa, Raúl. Nadie puede actuar contra su casa. Si nosotros somos congresistas y somos 130, hay de aquellos que hablan mal de su casa o hay de aquellos que quieren oponerse y por oponerse a cualquier cosa. Finalmente el pueblo será quien diga: hay institucional, se ha perdido la institucional, son los buenos elementos que están llegando a los 130, hay que cambiarlos, tiene que haber cambios. Yo creo que aquí los jóvenes debemos tener un espíritu de transparencia y de decencia en los futuros congresistas que deben ubicarse en un puesto, pero trabajar verdaderamente por los ciudadanos, Raúl. Creo que el ejemplo que tú, como padre, puedas dar dentro del trabajo político y en un escenario es hacer las cosas bien, y cuando uno las cosas hace bien, uno tiene la conciencia tranquila. Nosotros, quien habla, mi bancada, ha estado trabajando limpiamente, pero ¿qué sucede? Las calles, como usted dice, nos falta reforzar, nos falta hacer consensos, diálogo con la población, porque hay bondades de las reformas que se han hecho que no se van a ver en 6 meses, 8 meses, vamos a verlos a largo plazo. Vamos a dejar un Perú que tenga que modernizarse. Se distorsiona mucho, por ejemplo, la ley de servicio civil. Basta de remuneraciones con más de 12 bonificaciones. Ahora tenemos una remuneración pensionable, ya no más bonificaciones en números diferentes y heterogéneos. Creo que hay que darle calidad también ya a los trabajadores y al público, especialmente que quiere ser bien atendido en las instituciones públicas, por muy humilde que sea. Y ese es nuestro trabajo y vamos a seguir fortaleciendo a ese nivel. Muy bien, señores congresistas, señora congresista Julia Tevis, señor congresista Javier Velázquez y señor congresista Carlos Tubino, muchas gracias, y que hoy día pues todos juren que van a caminar de manera distinta, más creativa, más operativa y sobre todo tratando de escuchar las múltiples voces del país. Es un tercer año complicado, es un tercer año que van a estar en juego muchas cosas y que al país no le conviene estar pues en desequilibrio, sin duda. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Gracias. Felices fiestas. Y que iluminados sean en este año. 9:02 de la mañana, una pausa.